Gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí alabando a nuestro Señor Jesucristo. En esta hora hemos elegido este momento para reunirnos por medio de esta transmisión y queremos invitarle para que disponga su corazón. Le damos la bienvenida a esta transmisión a todos nuestros hermanos de la Segunda Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, a todos nuestros amigos que nos acompañan en diferentes partes del mundo. Queremos decirte que el Señor Jesús te bendiga y que esa palabra de Dios que vamos a transmitir hoy pueda ser de mucha bendición para tu vida. Tenemos una enseñanza muy bonita que tiene que ver con Naamán. Naamán, el ejército, Naamán tenía un ejército de Siria. Él era el general y sin duda era un hombre de mucho renombre que Dios usó en aquel tiempo, aún sin conocerlo. Pero él tenía 5 enfermedades. Regularmente siempre hemos escuchado que Naamán tenía una enfermedad, que era la lepra, que él se encontraba enfermo de su piel. Sin embargo, en este mensaje vamos a mencionar 4 enfermedades más que tenía Naamán. Y vamos a irnos a la palabra de Dios que se encuentra en Segunda de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y le tenían en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Vamos a orar en esta hora. Nos vamos a poner en las manos de nuestro Señor Jesús. Señor Jesús, te bendecimos. En este momento estamos aquí con todo el corazón. Estamos aquí dispuestos para alabarte y para bendecirte. Te pido, Señor, que esta palabra pueda trascender en la vida de todos nuestros hermanos, amigos que estén escuchando este mensaje de diferentes partes del mundo. Te pedimos bendición para ellos, bendición para su familia, bendición, Señor, para aquellos que han dispuesto su corazón. Yo te pido en esta hora, Cristo Jesús, que tu Espíritu Santo me pueda guiar, que tu Espíritu Santo me pueda usar conforme a tu misericordia y conforme a tu amor. En el nombre precioso de Jesucristo, declaramos en esta hora que esta palabra maravillosa, esta semilla, esta buena semilla, caerá en una buena tierra, que es la tierra de todos los oyentes. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien, hermano. Sin duda que Naamán era alguien que tenía muchas cualidades, muchas virtudes. La Biblia dice que era un hombre, pues para empezar, era un hombre pues muy trabajador, muy esforzado, era un hombre valeroso, era un hombre visto por la sociedad en una alta estima. Yo me imagino que cuando Naamán pasaba con su ejército por alguna ciudad, por alguna aldea, los niños, los jóvenes salían a mirarlo. Aquel hombre valeroso, aquel hombre que había enfrentado muchas guerras, muchas batallas, había obtenido muchos triunfos para Siria y sin duda era alguien de renombre, alguien que tenía ese carisma de que la gente lo pudiera voltear a ver y poder decir: ahí va Naamán. Ahí va el ejército de Naamán, ahí va ese hombre valeroso, ahí va ese hombre que ha ganado muchas batallas para Siria y sin duda que el rey de Siria lo tenía. Dice la palabra de Dios que lo tenía en una alta estima a Naamán. Él se encontraba en una posesión muy buena. Yo considero que tenía también la forma de cómo vivir bien. Él era una persona que tenía
pues me imagino buena economía, puesto que tenía un rango, un cargo que él desarrollaba muy alto. Y entonces hasta ahí al parecer todo va muy bien, pero nos encontramos que aunque este hombre, como dice el texto, que era Naamán, general del ejército del rey de Siria, dice que era varón grande delante de su señor, o sea, lo tenía en muy alta estima su señor, y le tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Fíjate nomás, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Es lo que te mencionaba. Nosotros conocemos solamente una característica de este hombre llamado Naamán, que él era un general, que era un hombre valeroso, que era un hombre muy valiente, que era un hombre muy admirado, que era un hombre muy respetado, pero tenía una enfermedad, entre las que vamos a mencionar 5 enfermedades que él tenía, pero él tenía, para empezar, una enfermedad que era la lepra. La lepra, en la palabra del Señor, está considerado como lo que hoy en la actualidad es el pecado. Un hombre leproso era un hombre que era apartado de la sociedad, era apartado de su familia, era un hombre que vivía en la soledad, era un hombre que vivía junto con gente que también estaba enfermo de lepra, como él se encontraba enfermo. En la palabra de Dios podemos encontrar hombres leprosos que clamaron al Señor Jesús para recibir sanidad y que el Señor Jesús les dio sanidad. Este hombre, Naamán, era alguien que sin duda, aunque tenía muy alto rango, pero estaba enfermo. Él enfermó de lepra. La lepra, amigo, es muy comparativa con lo que te decía, el pecado. La lepra, el ser humano se puede ir, su piel se le puede ir cayendo, se le puede caer un dedo, una mano. Llega el momento que no siente porque está cauterizado por medio de esa enfermedad. Es lo mismo que pasa con el pecado. La gente puede comenzar a practicar el pecado y al principio pues sí siente culpa, siente remordimiento, siente que hizo algo malo, siente, si es cristiano, siente que le falló a Dios. Así es el pecado. Pero cuando la gente lo sigue practicando, llega el momento que, así como la lepra, llega el momento que no siente. La palabra del Señor dice que la mente se cauteriza y que ya no siente. Al momento de cauterizarse la mente, crea una capa donde le protege de todos los buenos sentimientos, le protege de la palabra de Dios, le protege de los buenos principios, y entonces ese cauterimiento en su mente no es algo bueno, sino que es algo que le está perjudicando porque ha perdido su relación con Dios. Así que, así como Naamán, hoy en día, alguien puede decir, es que yo no tengo lepra, pastor. Sí, cierto, no se mira la lepra, no se mira lo que es el pecado. Naamán, él ocultaba muy bien esa lepra, porque pues él todavía seguía con su ejército, él todavía iba a su casa, él todavía tenía sirvientes, él todavía convivía con ciertas personas muy cercano, cuando la ley estipulaba y enseñaba que una persona leprosa no debería de juntarse con aquellos que estaban buenos y sanos. Así que es lo que representa hoy en día el pecado, la lepra. El pecado igual te separa de la familia, te separa de tu esposa, te separa de tus hijos. El pecado, al igual que la lepra, al último te causa la muerte espiritual, una separación
entre tú y Dios. Una separación donde se rompe todo lazo de comunión con el Altísimo. Una separación donde se rompe esa armonía que existía entre tú y ese Dios todopoderoso. Así que el pecado también lleva a la muerte, como la lepra. Entonces este hombre, bien visto en su trabajo, bien visto en la sociedad, pero tenía ese pequeño defecto, esa enfermedad que se llama lepra. Vamos a ver también en esta hora quién era Eliseo, porque la Biblia aquí nos va a mencionar acerca de Eliseo, su llamado. ¿Cómo fue? La Biblia dice que Elías, cuando él estaba ejerciendo su ministerio, dice que Eliseo estaba arando con unas mulas, y cuando pasa Elías, le echa su capa, se la avienta a su cuerpo, y entonces Eliseo siente un llamado de poder servirle a Elías como un servidor, como alguien que podía ayudarle en algo. Y entonces ahí empieza el llamado de Elías. Su fidelidad como siervo al profeta Elías duró 8 años. 8 años que él estuvo con el profeta Elías. Donde quiera que él iba, Eliseo también ahí estaba. Eliseo es un personaje que muestra mucha fidelidad a aquel que le servía, al profeta Elías. Pero la Biblia dice que llegó el momento cuando Elías tenía que irse, tenía que partir. Dios ya se lo iba a llevar, y entonces el profeta Elías le dice a Eliseo: mira, Eliseo, yo sé que tú me has servido, yo sé que tú siempre has estado conmigo, y solamente te quiero decir que pidas un deseo. Y si tú tienes ese deseo, me lo dices, y si cuando yo me vaya, tú me alcanzas a ver, tú me miras cuando mi Señor me lleve con Él, ese deseo se te va a conceder. La palabra del Señor nos enseña que Eliseo tuvo una muy buena petición. La petición que él tuvo fue: yo quiero, Elías, yo quiero una doble porción del Espíritu Santo que tú tienes. Sí, eso fue lo que él pidió, hermanos. Usted conoce a Elías, el profeta de fuego, el hombre que enfrentó a los 800 profetas de Baal, el hombre que los mató a todos porque el Señor estaba con él. Imagínate lo que Eliseo estaba pidiendo. Eliseo estaba pidiendo algo sobrenatural. Él tenía un deseo por las cosas divinas, un deseo abundante, un deseo que rebosaba su corazón. Él quería más de Dios. Él quería que el Señor lo usara poderosamente. Yo no sé cuántos cristianos en esta hora estamos pidiéndole a Dios, no tanto cosas materiales, cosas efímeras, cosas que se acaban, sino que tenemos nuestra mirada en las cosas de Dios. Tenemos nuestra mirada con el Señor Jesucristo. Le estamos pidiendo al Señor Jesús, así como Eliseo: yo quiero, Señor, yo quiero una doble porción de tu Espíritu Santo. Dámela, Señor. Yo sé que si tú me la das, mi vida va a ser transformada. Tú me vas a usar más. Voy a dejar la pereza, voy a dejar aquellas cosas que te ofenden. Y entonces comienza nuestro espíritu a buscar más de Dios, como el profeta Eliseo. Amigo, hermano, estamos viviendo tiempo donde se requiere la presencia de Dios. Estamos viviendo tiempo donde se requiere que Dios use a sus hijos. Dios anda buscando hombres y mujeres con el espíritu de Eliseo. Así que ese es el profeta de Dios. La palabra del Señor dice que Elías le decía a Eliseo: mira, yo voy a fulana parte, pero tú quédate aquí. Y Eliseo le decía: no, mi Señor, permíteme que yo vaya allá. Y lo acompañaba. Y le volvía a decir: voy a ir a fulana parte y quédate aquí, mira, ya estás cansado.
Y Eliseo le decía, no, 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 Señor, yo voy a ir, yo quiero estar ahí. ¿Sabe por qué él insistía tanto? Porque él quería algo sobrenatural, algo que tú y yo como hijos de Dios debemos de desear. Querer la presencia de Dios, querer más de su Espíritu Santo, querer más de las cosas sobrenaturales, querer más de su Espíritu, que el Señor nos guíe, que el Señor use nuestras vidas. La palabra del Señor dice que le fue concedido el deseo a Eliseo. Le concedió el Señor mirar cuando Elías fue arrebatado. La Biblia dice que Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Sí, para aquellos que piensan que eso de los carros que vuelan es nuevo, no, no. La palabra del Señor lo menciona, que hay carros en el cielo, carros de fuego, carros que vuelan. Ahí se fue el profeta Elías. Y entonces Eliseo recibió la porción que le estaba pidiendo a Dios. Cuando Elías se fue, el manto le quedó allí a Eliseo. Y lo primero que Eliseo hizo, pues para comprobar que Dios estaba ahí, dice la Biblia que azotó las aguas y las aguas fueron abiertas, porque Dios estaba respaldando la petición que le había hecho a su siervo Elías. Así que imagínate, Naamán se encuentra enfermo, tiene lepra, está muy preocupado, está muy angustiado. Su esposa tenía una sirviente. Su esposa tenía esa sirviente que pertenecía al pueblo de Israel. Esa sirviente había sido llevada esclavo, en esclavitud, y ahora estaba en casa de Naamán sirviéndole a su esposa. Alguien que sabe muy bien de tu vida son aquellos que sirven en las casas. Sí, al parecer ellos no dicen nada, pero ponen muy bien oído de todo lo que está pasando ahí en la casa. Ellos saben si alguien discute, alguien sabe si alguien está enfermo, ellos saben de todo. Así pasó con esa sierva. Ella estaba poniendo oído de que su señor Naamán estaba enfermo, y estaba enfermo de esa enfermedad que nadie podía curar. Absolutamente no había ningún médico, no había ninguna ciencia, no había absolutamente nadie que pudiera sanar a Naamán de esa lepra maligna, de esa lepra diabólica, de esa enfermedad que no le gustaba absolutamente a nadie. La palabra del Señor dice que esa joven, al escuchar a su señora, a la esposa de Naamán, dice que ella le aconsejó y le dijo: ¿por qué mi señor, dice, no va a Israel para que sepa que hay profeta en Israel? Allá está el profeta Eliseo, que vaya a Israel porque él lo va a sanar. Bueno, Naamán hizo caso, y la esposa le contó a Naamán, y entonces él hizo caso. Y escucha muy bien lo que dice Segunda de Reyes 5, 9 al 14. Así que Naamán fue con su carro y sus caballos, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. El profeta le envió un mensajero diciendo: ve y métete 7 veces en el río Jordán, y te sanará de la lepra. Naamán se enojó y se fue diciendo: yo pensé que el profeta saldría a recibirme y que oraría a su Dios. Creí que pondría sus manos sobre mi cuerpo y que así me sanaría de la lepra. Los ríos de Abana y Afarfa que están en Damasco son mejores que los de Israel. ¿No podría bañarme en ellos y sanar? Mas sus criados le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate
y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Fíjate nomás, todo lo que tuvo que acontecer para que este hombre fuera sano. Pero enseguida vamos a mencionar precisamente esas 5 enfermedades que tenía Naamán. Esas 5 enfermedades que le acechaban. Una de ellas era visible, aunque la escondía, así como se esconde el pecado. El pecado la gente lo puede esconder en lo más profundo de su corazón. El pecado la gente lo puede esconder para que nadie lo mire. Yo creo que este hombre, Naamán, pues era un hombre bien visto, bien parecido, cargaba su uniforme, andaba todavía en caballo, y cuando él iba pasando por la calle nadie notaba, nadie se daba cuenta que él estaba enfermo. Pero cuando él llegaba a su casa, se quitaba su ropa, se quitaba su escudo y todo lo que cargaba un soldado romano. Ahí podemos ver que él comenzaba a mirarse esa lepra que tenía en su cuerpo, esa lepra que no se detenía, esa lepra que había empezado como una pequeña llaga, pero que ahora se estaba extendiendo más y más por todo su cuerpo, y que lo único que le esperaba era la muerte. Sí, es lo mismo que espera el hombre cuando no busca a Dios y está en pecado. Lo único que le espera es la muerte. Lo único que le espera es la condenación. Así se encontraba Naamán. Naamán se encontraba enfermo físicamente y lo único que lo esperaba era la muerte. Amigo, vamos a ver en esta hora cuál era la enfermedad que Naamán tenía. No solamente él se encontraba enfermo, esa fue la primera enfermedad, anótala, la lepra. Esa era la enfermedad que él tenía en su cuerpo físico, era lo que él podía ver cuando él se quitaba su ropa. Él lo podía ver con sus ojos, él miraba su carne, cómo se estaba su carne desmoronando por causa de esa enfermedad. Esa enfermedad llamada lepra lo separó de su esposa. De seguro que su esposa ya no dormía con él. Su esposa ya no tenía relaciones, marido, esposa, ya no. Ya eso se había cortado por causa de la enfermedad. Yo considero que aunque él lo escondía, él también cuidaba a su esposa que no fuera infectada, y cuidaba a sus hijos que no fueran infectados, porque la lepra era pegadiza. Sí, la lepra se pegaba, así como el pecado también se pega. Si tú andas con alguien que echa mentira, lo más seguro que es que vas a terminar echando mentira. Si tú andas con alguien que le gusta robar, que le gusta andar de malandrín, como decimos por ahí, lo más seguro que puedas que así termines tú también. Bueno, la lepra también era pegadiza, también se pegaba, también contaminaba, y al que lo contaminaba le iba dando también y se iba muriendo también. Pero en segundo lugar, él tenía un mal carácter. Yo no sé cuánto de lo que estemos aquí y estamos escuchando esta transmisión, de repente nos sale ese mal carácter. No somos personas tratables, sino que de repente somos algo agresivos, algo mal portado, como que de repente nos sale ese carácter que muchas veces incluso hemos dicho, es que yo así soy y así me voy a morir. No, la Biblia dice que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Sí, ¿por qué decimos que él tenía un mal carácter? Porque cuando el profeta le dice, el profeta manda pues a un servidor, a un mensajero, y le dice
lo que Eliseo pues le estaba mandando decir, mira, tienes que ir allá a ese río y te vas a sumergir 7 veces. Entonces, él tenía ese mal carácter porque dice que en lugar de obedecer, se enojó. Se enojó, se molestó. Fíjate nomás, ¿cuántas veces tú y yo nos enojamos con alguien que nos da un consejo? Esa persona lo está haciendo porque mira nuestra necesidad. Ahora, vámonos a ir más cerca. La palabra del Señor aconseja al ser humano cómo vivir. Aconseja al joven, al anciano, al niño, nos aconseja cómo vivir. Y tristemente reaccionamos muchas veces con ese mal carácter como Naamán. Nos enojamos, nos molestamos con lo que nos enseña la palabra del Señor. Es más, nos molestamos con aquellos que nos enseñan la palabra del Señor y llegamos a decir, fulano será muy santo y que él me está enseñando eso. Amigo, hermano, la palabra del Señor es perfecta. Y cuando la palabra del Señor nos enseñe algo, nos diga algo, tú te debes de dar cuenta que es por nuestro bien. Que es lo que aquel siervo le estaba diciendo a Naamán. Solamente le estaba diciendo lo que el profeta Eliseo le mandó decir. Dice el profeta Eliseo, que vayas allá al río Jordán y que te metas al agua 7 veces y que tu piel será sanada. Al parecer no le estaba diciendo absolutamente nada malo, pero él tenía un mal carácter y se enojó. Así que a la siguiente vez que te enojes, recuerda que el Señor te quiere sanar a ti también como sanó a Naamán. Te quiere sanar de ese mal carácter. El Señor no solamente te quiere sanar físicamente como sanó a Naamán de su piel. Él también quiere sanar tu carácter. Sí, Él quiere que tú seas una mejor persona. Él quiere que tú seas un mejor cristiano. Él quiere que tú puedas responder a las expectativas que Él tiene de ti. ¿Cómo? Moldeando tu carácter. Y una de las palabras de Dios nos dice, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Moldea tu carácter, amigo, hermano, moldea tu carácter. No seas tan corajudo, no seas tan enojón. Ponte a contar hasta 10 o hasta 100, pero que se te baje ese coraje. Dice por ahí un dicho, y yo considero que es muy cierto. Cuando alguien te quiere hacer enojar y quiere pelear contigo, dice ese dicho que para pelear se necesitan 2. Así que si aquel quiere pelear, si tu esposo, tu esposa quiere pelear contigo, tu hijo quiere pelear contigo, el vecino quiere pelear contigo, el compañero del trabajo quiere pelear contigo, acuérdate que para pelear se necesitan 2. Así que si tú, mira, te calmas, te relajas, no caes en la provocación, sin duda que Dios va a bendecir tu vida y tu vida será de enorme testimonio. Muy bien. Estaba enfermo de su cuerpo, de la lepra, número 1. Estaba enfermo de ese mal carácter que tenía, pero también era una enfermedad de impaciencia. No tenía paciencia. Esa paciencia que muchas veces a ti, a mí, hermano y amigo, nos hace falta. Queremos algo y queremos que sea inmediato. Queremos que el COVID-19 ya se acabe, que ya se acabe inmediatamente. Queremos que alguien vaya por un mandado y que venga rápido. Queremos que el Señor nos sane de alguna enfermedad y queremos que rápido nos sane el Señor. Esa era una de las enfermedades que tenía Naamán, la impaciencia. Y Naamán decía para sí mismo, saldrá él y luego. Fíjate nomás, es lo que él pensaba. Cuando su siervo
de Eliseo fue y le dijo a Naamán lo que tenía que hacer, él se puso a pensar dentro de sí. Yo pensé, yo voy a ir en mi carro, yo voy a ir en mi caballo con mi gente, y entonces cuando yo llegue, pues yo estoy creyendo que el profeta va a salir de su puerta y luego va a poner sus manos sobre mi cuerpo que tiene llaga, y entonces yo voy a recibir la sanidad. Él pensaba, porque él era impaciente. ¿Cuántas veces, hermano y amigo, tú y yo hemos sido impacientes? Muchas veces, yo lo digo por mí. De repente me vuelvo muy impaciente y le digo, Señor, ayúdame. Ayúdame, porque yo no quiero ser impaciente, yo quiero ser paciente. Porque como dice la palabra de Dios, pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor y mi ruego. Pacientemente. Se necesita paciencia, hermano. Se necesita paciencia para poder recibir las bendiciones de nuestro Dios. Muy bien. Enfermedad número 4, anótala. Naamán tenía la enfermedad de la incredulidad. Era incrédulo. Sí. No era una persona creyente. Era alguien que no creía en Dios. Por cuanto él no era judío, pero él quería que Dios lo sanara. Yo no sé si tú conoces a alguien que no conoce a Dios, que no cree en Dios, pero que quiere recibir un favor de Dios. Yo sí conozco, incluso yo me he topado con gente que ha venido a buscar una sanidad en su cuerpo, sin creer en Dios, sin servirle a Dios, sin tener un compromiso con Dios. Y mira, nuestro Dios es tan bueno, nuestro Dios es tan maravilloso, que le ha concedido a esa persona la sanidad. Personas que tenían cáncer, que tenían tumor, es más, que tenían SIDA. Me ha tocado ir a orar por ellos y por la misericordia del Señor, Él los ha sanado. No porque yo haya ido, porque Él lo sana. Jesucristo es nuestro mejor doctor. Es lo mismo que le pasaba a Naamán. Naamán era una persona incrédula. Hay gente tan incrédula que dice, hermano, tú ora por mí porque yo sé que a mí Dios no me escucha. Es tan incrédula, no tiene fe, no tiene confianza que Dios también lo puede escuchar a él. Es lo mismo que pasaba con el profeta, es lo mismo que pasaba con Naamán. Muy bien, ya vamos finalizando, hermano y amigo. Estaba enfermo, tenía lepra, tenía mal carácter, era impaciente, era incrédulo y, número 5, tenía soberbia. La enfermedad de la soberbia. Fíjate nomás lo que él mismo dice. Los ríos de Abana y Afarfa que están en Damasco, ¿no son mejores que los de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y sanarme? Él quería, en esa soberbia, quería que las cosas se hicieran a su manera, no a la manera de Dios, no a la manera como el profeta le había mandado. Él quería sanar a su manera. Los ríos de Abana y Afarfa, ¿no son mejores? O sea, está diciendo, allá yo tengo ríos que no están turbulentos como estos, que el agua no está revuelta, porque el agua que existía, hermanos, ahí en Israel, era un río de mucha turbulencia, era un río, yo todavía recuerdo cuando me bañaba allá en mi rancho, cuando llovía, nos metíamos en esos mentados tancones de agua, y pues yo todavía no tenía bigote, bueno, ya ahorita tampoco ya no tengo, ¿verdad? Pero me metía y cuando salía con bigote. ¿De qué crees que era el bigote? Era de tierra. Es lo mismo.
es lo mismo que le estaba pasando a Naamán. Naamán tenía una soberbia que él no aceptaba irse a meter a ese río turbulento, a ese río de agua sucia, a ese río que quizás él con sus ojos lo miraba muy feo. No quería obedecer. Pero la palabra del Señor nos enseña que en la obediencia está la bendición. Él no quería obedecer, sin embargo, Dios tuvo misericordia de Naamán, como quiere tener también misericordia de cada uno de nosotros. Sí, el Señor trató con la soberbia. No solamente era esa enfermedad que él tenía físicamente, sino que él tenía otras enfermedades. ¿Cuánta gente, al parecer físicamente, no tiene ninguna enfermedad? Su corazón está bien, su riñón está bien, su hígado está bien, sus ojos están bien, su mente está bien, pero es una persona que también tiene ese mal carácter, tiene esa impaciencia, es incrédulo y también tiene soberbia. Fíjate nomás. Y todo eso lleva al ser humano hacia el fracaso. ¿Por qué hacia el fracaso? Porque alguien que tiene un mal carácter no lo van a aguantar mucho en cualquier trabajo. Rápido lo van a despedir. Y si por ahí anda haciendo algún trabajo por su cuenta, nomás lo van a contratar una vez y a la otra ya no van a querer su servicio por su mal carácter. Pero también, ¿cuántas veces nosotros nos portamos muy impaciente? No tenemos la paciencia que debemos de tener. La Biblia dice que Moisés era un hombre que definitivamente tenía muchas imperfecciones al principio. Era un hombre que incluso llegó a ser homicida porque mató a un egipto. Pero la Biblia dice que él, con el transcurso del tiempo, llegó a ser el hombre más manso y más paciente, porque Dios usa la circunstancia para moldear nuestro carácter. Dios usa la circunstancia para que Él se pueda glorificar. Dios usa todas las circunstancias a favor de nosotros porque nos ama. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? El COVID-19. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos ama. Dios lo permite porque Él nos ama. Y de lo peor, Dios quiere que nosotros, sus hijos, aprendamos lo mejor. Así que eso es lo que tenía Naamán. Dios usa personas, instrumentos inesperados. Fíjate nomás, algo que Dios le mostró a Naamán. Dios usó al siervo, a la sierva de Naamán, a esa que limpiaba su casa. Dios usó ese elemento para decirle que en Israel había un profeta de Dios y que fuera. Dios lo usó. Cuando Naamán llega allá, vuelve a usar una vez más a un siervo, a un mensajero, una persona muy humilde, muy sencilla, que era un mensajero. Le llevó el mensaje del profeta Eliseo. Fíjate, ya aquí van dos siervos que son usados. Un siervo más, o algunos dos, porque yo creo que se le juntaron ahí a Naamán. Cuando Naamán se quiso retirar e irse, quiso irse a bañar allá a sus ríos que estaban más limpios y más cristalinos, los siervos se le acercan y le comienzan a decir: mi señor, si el profeta le hubiera mandado algo más difícil. Yo me imagino que hasta le pudieron haber dicho, si le hubieran mandado a la guerra, a pelear, a alguna batalla, lo hubiera hecho. Y yo estoy seguro que Naamán hubiera dicho: sí, claro que tú sabes que yo soy valiente. Y entonces los siervos lo hicieron razonar a Naamán. Y entonces Dios usó a esos siervos, porque por causa de ellos Naamán recapacitó y dijo: sí, cierto, ¿qué pierdo? No voy a perder nada, voy a ir y me voy a zambullir 7 veces ahí me voy a meter.
Dios no le estaba pidiendo algo difícil a Naamán. Dios no le estaba pidiendo que fuera a pelear con un ejército más numeroso que él. No, Dios nos invita a hacer cosas tan sencillas que van a bendecir nuestras vidas, como la vida de Naamán fue bendecida. Así que Dios espera mi colaboración. ¿Qué es lo que tenía que hacer Naamán? Él tenía que hacer su parte, tenía que ser obediente. Dios espera, hermano y amigo, que tú y yo colaboremos con los mandamientos, con las enseñanzas, con lo que Él nos ha mandado para que nuestra vida sea bendecida. Cada cosa que Dios te pide, sin duda que el que va a recibir más recompensa y más beneficio es uno mismo. Así es. Siempre será a la manera de Dios. Dios le dijo por medio del profeta 7 veces. No le dijo son 5, no le dijo son 4, no, le dijo son 7 veces. Siempre tendrá que ser las cosas a la manera de Dios, o sea, como dice la palabra del Señor. No como yo pienso, no como yo creo, no como me la están presentando muy bonito, porque no es así. Tiene que ser a la manera de Dios, sin quitarle, sin ponerle a la palabra del Señor, para que eso me dé buenos resultados. Dios espera en esa circunstancia que uno pueda expresar. Naamán tenía que expresar a Dios su necesidad. Tenía que despojarse de aquella soberbia, tenía que despojarse de aquella incredulidad, tenía que despojarse de todas aquellas enfermedades que le estaban atacando su alma y su espíritu. Ya no era su cuerpo, ahora era su alma y era su espíritu que estaban siendo dañados por la soberbia. Pero también Dios no tiene límites. Mira, hermano y amigo, el límite que Dios tiene es el límite que tú y yo le ponemos. Si tú y yo pensamos vamos a llegar hasta fulana parte, hasta allá vamos a llegar. Alguien, fíjate, no empieza el negocio cuando dice, no, pues a mí me va a ir mal, yo no lo voy a hacer. Ya, hasta ahí llegó. Ya fracasó sin haber empezado. Pero hay gente que todavía no empieza y dice, yo voy a llegar y voy a llegar muy lejos y Dios me va a bendecir porque Dios me ha prometido que la tierra que yo pise será tierra bendecida. Dios me ha prometido que su mano poderosa siempre irá delante de mí. Esa es la gente positiva que pone los límites más altos y Dios los bendice. Una de las cosas que nos enseña también es que la avaricia llevó al fracaso a Gisiel, el siervo de Eliseo. Sí, este siervo fue muy avaricioso. La Biblia dice que cuando Naamán fue sanado, dice que él salió y fue con Eliseo y le llevaba mucho presente, mucho oro, mucha plata, mucha ropa. Y el profeta le dijo, yo no voy a recibir nada de ti. Delante de Dios te lo digo, que yo no te voy a recibir nada. A lo cual Gisiel, el siervo de Eliseo, dice la Biblia que él escuchó todo. Y cuando Naamán ya se iba, allá iba lejos, dice la palabra de Dios que ese siervo de Eliseo corrió y lo alcanzó y le dijo, mira, Naamán, fíjate que mi señor me acaba de mandar porque llegaron algunos profetas y necesitan ellos pues un poquito de lo que tú nos ibas a regalar. Y Naamán le dijo, ¿cómo no? Yo te voy a regalar, yo te voy a bendecir. Y fíjate nomás, la avaricia llevó a ese siervo Gisiel, lo llevó al fracaso, lo llevó a la enfermedad. Cuando él llega y guardó todo, Eliseo no miró nada, pero Eliseo tenía dones de revelación, esos dones que disciernen, esos dones que Dios le enseña cosas que la gente ha hecho, y entonces él tenía esos dones. Y entonces cuando él llega le dice, ¿de dónde vienes? No, yo no he ido a ninguna parte. ¿Cómo no?
¿Acaso no estaba ahí mi espíritu cuando aquel hombre descendió del carro para recibirte? Y entonces le dice el profeta: mira, por cuanto has desobedecido y por lo que tú has hecho, la lepra de Naamán será para ti y para tu descendencia. Quiere decir que la avaricia, hermano, lleva a la gente al fracaso. No seamos personas avariciosas, sino seamos personas que confiamos en Dios y que Dios proveerá para nuestras necesidades. Muy bien, vamos a finalizar. Segunda de Reyes 5, 15, 16. Ahora estoy seguro de que solo en Israel, dice Naamán, se adora al verdadero Dios. Por favor, acepta un regalo de tu siervo. Fíjate nomás, ahí miramos a un Naamán convertido. Se convirtió, ahora sí creía, ahora sí tenía fe. Se fue la soberbia, se fue todas las enfermedades que él tenía, se fueron de su vida. Y ahora él reconoció al único y suficiente Dios. Y él lo reconoció tanto así que dijo: mira, solamente te pido que ores por mí porque pues mi rey de repente quiere que vaya a un lugar y él adora por allá a su Dios, y él se apoya porque él ya está un poquito mayor, se apoya en mi hombro y pues yo me tengo que hincar junto con él. Pídele a Dios que me perdone eso, porque yo ya no voy a adorar a ningún otro Dios que no sea el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos. Miramos a un Naamán sano totalmente, no solamente físicamente, sino un Naamán sano de su alma, de su corazón y de su espíritu. Muy bien, hermano y amigo, esta fue la enseñanza de este día. Yo te voy a invitar en esta hora para que hagamos una oración y que le pidamos a Dios que Él pueda quitar de nosotros todas aquellas cosas que nos estorban, todas aquellas cosas que nos perjudican, todas aquellas enfermedades que no solamente nos perjudican en el cuerpo físicamente, sino también en el espíritu y en el alma. En el nombre poderoso de Jesús, tomamos autoridad, Padre Santo. En esta hora tomamos autoridad y ordenamos, Señor, que todo espíritu de soberbia, todo espíritu de enojo, todo espíritu, Señor, de vanagloria y todo lo que estorbe al ser humano, quítalo, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo, yo declaro hombres y mujeres, Señor, que te amamos con todo el corazón y que no somos desobedientes, sino al contrario, seremos personas obedientes conforme a tu palabra. En el nombre precioso de Jesucristo, yo declaro bendición, hermano y amigo, sobre tu vida. Yo declaro bendición sobre tu familia. Yo declaro bendición y vida eterna donde quiera que tú te encuentres, y que en el nombre precioso de Jesucristo se vaya toda lepra de tu vida, se vaya toda lepra que representa el pecado, se vaya todo mal carácter de tu vida, se vaya todo espíritu de impaciencia de tu vida, que se vaya toda incredulidad también fuera en el nombre de Jesucristo, y que se vaya toda la soberbia. Declaramos tu mano poderosa, Señor, en cada vida, en cada corazón, que pueda ser yo, Señor, cada día mejor, que mis hermanos, nuestros amigos que nos acompañan, cada día seamos mejores. En el nombre precioso de Jesús te pedimos, Señor, perdón. Perdónanos, porque cada día y a cada momento cometemos pecado. Tu palabra dice que no hay quien no peque, y si alguien dice que no ha pecado, pretende hacer mentiroso a Dios. Por eso, en esa hora, Señor, te pido perdón por mi vida, por mi familia, por mis hermanos en la fe, por nuestros amigos, que tengan misericordia de ellos y que los alcance poderosamente. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Muy bien, hermano y amigo, nos vamos a despedir en esta hora. Fue para mí una bendición el poder estar aquí compartiéndote la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decir el texto que acostumbramos decir: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y decimos el lema que dice así: ganando a los perdidos sin perder a los ganados. Dios te bendiga, bendición para tu vida, bendición para tu casa y bendición con todo lo que tú hagas. Bendiciones. Gloria a Dios. Y el miércoles tenemos una cita, te esperamos a las 7, una transmisión más. Bendiciones para tu vida.